por ahí. Gracias, Sebas. Tengo fijado el error. ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Todo tan claro? No puedo creer. Ninguna manito levantada. Tiki tiki. ¿Algún comentario? Nada. Bueno, sigo. Bien, entonces, pongamos otro ejemplo. Supongamos que el que había dicho hoy Cristian, creo que era. A ver, si puedo acercar un poco más. De la concentración de protones. El pH, en este caso, sería un estímulo, ¿sí?, que viene de la periferia, pero entendiendo la periferia como, en un caso, ¿no?, de nuestro medio interno, el pH sanguíneo. Entonces, el esquema es el mismo, tenemos sensores que van a poder codificar la concentración de protones, van a generar un potencial de receptor, van a generar una frecuencia de potenciales de acción en la neurona sensorial, van a generar un potencial postsináptico excitatorio en la neurona, pero esa información va a llegar a una zona, perdón, va a llegar a una zona que no es en la corteza cerebral, va a llegar a un núcleo del encéfalo, después vamos a ir viéndolo en distintas funciones que veamos, vamos a ver estos ejemplos. Van a llegar a un núcleo neuronal del sistema nervioso central, pero esa información no, ese relevo sináptico en ese núcleo no sigue su camino hacia la corteza cerebral, ¿sí? Entonces la información queda a nivel subcortical y por lo tanto no somos conscientes. Y uno podría decir, bueno, sirve, si se puede decir, o está involucrada en una función homeostática que va a regular de alguna manera el pH. Así ocurre con otro estímulo que vamos a ver en otros sistemas, como es, por ejemplo, la regulación de la osmolaridad. La osmolaridad era otro parámetro importante que se mantiene constante en nuestro medio interno, que es sensado por receptores, ¿sí? Y como, digamos, la información llega también a una zona, a núcleos neuronales subcorticales, y esa zona se integra con zonas reguladoras de nuestro medio interno que van a secretar hormonas para terminar balanceando ese cambio en la osmolaridad. Vamos a ver varios ejemplos más adelante de este tipo de integraciones que llega a núcleos subcorticales y se integra con alguna vía eferente, porque esta es no hay otro secreto acá, no aparecen nuevas estructuras, la integración se va a dar en el sistema nervioso central y la información hacia los órganos efectores va a ir por medio de vías periféricas finales. Bien, tenemos después, como les decía, algunos ejemplos que se complica un poquito más, que son aquellos casos donde esta neurona ya no es la que tiene en su terminal axónica los canales responsables de captar ese estímulo, esa energía que viene de la periferia, sino que
se hace un poquitito más complicado, y es el caso donde estas terminales tienen que tomar contacto con una verdadera célula sensorial, o con una, más que verdadera, con una célula especializada. Por ejemplo, una célula ciliada, estas se llaman células ciliadas, del oído. ¿Sí? Estas células están localizadas en el oído interno, en un aparato que se llama el órgano de Corti, que está dentro de la cóclea. Bueno, ahí es donde les decía, se empieza a hacer complejo el explicar estas cuestiones, porque hay que conocer la anatomía y la histología de cada sistema sensorial, y ahí se hace muy complejo, que tiene una relación importante con la función. Ustedes piensen que, por ejemplo, estas células son capaces de captar una onda de sonido, decodificar la frecuencia que trae esa onda de sonido y volverla a codificar para que nosotros tengamos esa maravilla que es nuestro sistema auditivo, ¿no? Que nos permite tener una percepción auditiva compleja de lo que es el verdadero sonido que entra por nuestro oído. Entonces, ¿cómo funciona otra vez la versión minimalista de este sistema? Ahora, los canales iónicos o los receptores sensoriales van a estar localizados en esta célula. Esta es ahora la verdadera célula sensorial. Ya no es esta, sino que hay una célula que tiene su origen también en el sistema nervioso central, tiene su origen en el mismo tejido que da origen al sistema nervioso central, pero se especializó en ser, en este caso, un mecanorreceptor. Es un mecanorreceptor, ¿por qué? Porque la onda de sonido mueve estos pelos, estos cilios, logra mover, y entre cilio y cilio hay como unas conexiones que permiten activar canales iónicos que son sensibles a esos estiramientos de esas proteínas que les cambian el estado conformacional. En la definición de estos canales iónicos son mecanorreceptores, ¿sí? Responden al estiramiento de unas proteínas particulares que existen entre estos pelitos, que conectan esos pelitos. Entonces, ¿qué ocurre en definitiva? Bueno, ese estímulo mecánico cambia la probabilidad de apertura de esos canales, y acá se genera un potencial de receptor. Ahora el potencial de receptor es en esta célula sensorial. ¿Qué hace esta célula? Convierte esta despolarización en liberación de neurotransmisor. Libera neurotransmisor por exocitosis, con el mismo mecanismo que habíamos hablado acá. Aumenta el calcio, se liberan las vesículas, y ahora, ¿sí?, en esta terminal, voy a hacer en azul para que se ve mejor, en esta terminal neuronal hay receptores para ese neurotransmisor. Y acá ahora se genera un potencial postsináptico, que en este caso también es excitatorio, y este es el que despolariza esta región para generar acá un potencial de acción. Entonces fíjense que en este caso se sumó un evento más. Pero, digamos, funcionalmente sigue la misma lógica. Hay una estructura que tiene los canales iónicos dispuestos de una manera particular, más o menos complejo, como quieran verlo, que lo que capta, en este caso, es una onda de presión, que es el sonido, lo capta, lo transforma en energía eléctrica y después lo
pasa a las sucesivas células a través de sinapsis químicas. Entonces, esto que en realidad viaja, van a ver cómo está organizado este sistema, esto viaja por un nervio craneal, ¿sí? El par 8 craneal de los 12, es el que lleva la información auditiva, y lleva solo información auditiva, y esto, no voy acá a entrar en demasiado detalle, pero tiene varias sinapsis. Tiene primero una sinapsis en lo que se llama el tronco encefálico, después tiene una sinapsis en el tálamo, y del tálamo a la corteza, a una región, voy a poner una región diferente para que sepan, a una región particular donde hay un cuerpo neuronal de una neurona que recibe solo la vía aferente sensorial que viene del oído interno. Y es la que integra con una cantidad de otras informaciones que van a circular entre la corteza y entre vaya a saber cuántos otros núcleos encefálicos, va a integrar y va a generar lo que sería nuestra percepción de sonido. Y acá otra vez, piensen ustedes, una percepción de sonido, la cantidad de cuestiones que involucra, porque no involucra solo la frecuencia de longitudes de onda de esta onda y nada más. Piensen ustedes que esto genera, no sé dónde ponerme, acá, genera efectos de asociaciones, efectos de cuestiones que voy a poner nombres que hasta ahora no usé, pero tipo de memoria, que es otro proceso cognitivo, neuronal superior, de los que llamamos procesos cognitivos superiores, que les permite asociar esa onda de esa información que viene de la periferia, se las va a permitir asociar a una cara, a una persona, a una emoción, a un recuerdo, a un lugar. Les va a traer, les puede llegar a traer desde, vuelvo a decir, desde sensaciones de placer, displacer, bueno, todo lo que ustedes pueden ir analizando que les pasa en la vida. Por ejemplo, si la onda de sonido es una onda de sonido muy fuerte, puede despertar o puede generar una respuesta que es, nosotros le llamamos miedo, que ya vamos a ver después un poco cuando veamos integración, ver de qué se trata y cómo se integra, ¿sí? Hasta cuestiones placenteras o emocionales. Bueno, ¿de dónde surge eso? Que es un poco lo que nosotros todavía desconocemos. Algunos conocen un poco más y otros conocemos un poco menos. Todo lo que sería la integración de las redes neuronales encefálicas con distintas zonas corticales y no corticales que permiten que nosotros podamos hacer un relato a través de un estímulo periférico que sentimos complejo, ¿cómo les puedo decir? Que se prolonga en el tiempo, que hoy puede tener una percepción y mañana otra, ¿sí? Las connotaciones de toda esta información pueden ser completamente variables y plásticas, ¿no? De eso es lo que se sabe un poco menos. Se estudian cómo se integra la información, cómo se percibe, cuáles son entra ya como ¿cómo les diría? Un campo más interdisciplinario, porque ya interviene ahí no solamente la neurociencia, que estudia todos los procesos eléctricos que están acá, sino que entra también en la ciencia del comportamiento, la psicología, la antropología, lo que quieran, ¿sí? ¿Hasta acá cómo voy? ¿O cómo van ustedes más que nada?
Bien, muy bueno, Camila. Estás procesando. Está todo muy procesando. Bueno, bien. Es raro, porque como no le veo las caras, no dicen nada, a veces me parece que estoy hablando sola. Eh, Pero ahí Rocío tiene una bien. pregunta. Rocío, dale. Te quería preguntar si la célula ciliada del oído produce un solo tipo de neurotransmisor o si pueden producir distintos tipos y cómo, digamos, cómo se usa eso, si varía la naturaleza de la molécula o la concentración o ambas para distinguir entre distintas ondas. Mm, Sí, buenísima la pregunta. No, los neurotransmisores se conservan. Por ejemplo, hasta dónde se sabe ahora, eh, el neurotransmisor que hace esta parte minimalista del órgano del oído es uno. Es un neurotransmisor que se va, digamos, de qué manera codifica el potencial del receptor, o sea, la onda de sonido, eh, lo codifica según digamos, liberando distintas concentraciones de neurotransmisores. ¿Se acuerdan que acá nosotros decíamos que en una sinapsis química estos receptores tienen una afinidad determinada por el neurotransmisor y dentro de un rango van a responder y dentro de otro va a ser lo mismo que dijimos el otro día con esa curva sigmoidea. A estas concentraciones de neurotransmisor no va a pasar nada, a estas tampoco, y en todo este rango de concentraciones de neurotransmisor de estos receptores va a ir informando. Lo que pasa es que acá no te puedo contestar así con una gran simplicidad, porque la cóclea es tan compleja, que es difícil de entender. Por eso les digo, esto es como si uno dijera, bueno, a ver, de esta complejidad, no sé, yo te diría, bueno, a ver, se me ocurre, no sé, de este hormiguero, a ver, saco bueno, miro esto como la versión más simple. La cóclea, si ustedes miran, están los libros descritos porque se conoce un montón. Nosotros acá en este curso no podemos hacer un estudio pormenorizado de cada sentido, primero porque hay que conocer, para entender, en este caso hay que conocer bien la anatomía en estos sentidos, para poder después hablar de la funcionalidad. Y después que tiene un grado de complejidad que te digo, podríamos estar 3 o 4 clases hablando solo del oído, ¿sí? Del oído, de la parte del oído que capta sonido, porque después está al ladito nomás de la cóclea, tenés en el oído interno el aparato vestibular, que es bastante parecido, porque son células ciliadas también, pero que informan, en vez de informar una onda de presión, de sonido, informan la aceleración de la rotación de la cabeza, ¿sí? O la aceleración lineal. Cuando caminamos, nosotros tenemos hay células ciliadas especializadas en detectar aceleración lineal. Y hay otras que son especializadas en detectar aceleración angular. Esa información va toda por las vías aferentes, esas comparten el octavo par, van a integrarse al sistema nervioso central, ¿sí? Por eso, y esas ambas llegan a la corteza. Nosotros tenemos conciencia del grado de inclinación de la cabeza, ¿sí? De la aceleración, de la rotación. Esas vías, para hacerla corta, llegan a la corteza y supongamos que estamos hablando ahora del aparato vestibular, para poder ejemplificarles lo que me preguntás. Supongamos que ahora acá es rotación de la cabeza. Entonces, esto lo está Pero captando. acá hay una consulta de Pablo Movili. Pablo Movili, que sí, ¿qué dice? No, Levantó quería la hacer mano. un comentario sobre la audición. Dale. ¿Se escucha? Sí, No. eh, con respecto a lo que preguntaba, creo que era Rocío, hay que pensar que no es una única célula claro. receptora, sino que hay
numerosas células receptoras localizadas en distintos lugares. Y según la frecuencia que tenga esa onda de sonido, va a generar movimientos en distintas células localizadas en distintos lugares. Eso va a activar a neuronas diferentes que van a llevar la información a regiones diferentes de la corteza, y eso va a permitir recibir los distintos tipos de sonido, digamos, en distintas regiones, y se va a poder identificar eso, ¿sí? Lo que decía Verónica es eso, que es esa disposición de todas esas células y el aparato que las hace que sientan esa información del movimiento, es complejo, pero bueno, se conoce bastante. Pero no es que hay una única célula receptora, sino que hay un montón de células receptoras que están ubicadas en distintos lugares, y cada una es estimulada cuando el sonido tiene distintas frecuencias. Por eso se puede identificar los distintos sonidos. Sí, pueden mirar en el libro, como para darle al que le interese, ¿no? Puede dar una mirada en el libro y fíjense, van a ver que están las células ciliadas internas, las externas, la de tipo 1, la de tipo 2. Después tienen una cosa que se llama la membrana tectoria, que oscila, o sea, tiene toda se conoce un montón del sistema auditivo, hay mucha información del mecanismo de mecanotransducción. Eso acá no hay demasiado caja negra. Tal vez hay más caja negra acá que en la periferia, porque como es un órgano además que se puede aislar, ¿sí? Uno puede abrir cualquier animal y aislar ese órgano, aislar la cóclea, o sea, hay trabajos maravillosos, si te interesan te puedo pasar, donde se ven, pero tiene una complejidad importante, que, o sea, nosotros no hemos, digamos, uno podría tomar y decir, bueno, les explico un solo sistema sensorial, y bueno, en profundidad. Nosotros preferimos la otra estrategia, decir, bueno, vemos que voy a usar una palabra de Pablo, que siempre la dijo, y que es cierto, vemos dónde los sistemas sensoriales convergen, y explicamos eso, ¿sí? Y dejamos todas las particularidades para que si algún día alguno de ustedes va a estudiar el órgano de la audición, y bueno, ese día se tendrán que poner a estudiar la anatomía, la histología, los papers y todo. Pero acá, como son muchos alumnos, puede ser que en algún momento unos puedan estudiar la audición, y otros el gusto, y otros la vista. Entonces, bueno, tener lo mínimo como el conjunto intersección de los sentidos, donde las cosas se repiten, son siempre con el mismo esquema, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea? Igual para leer, ya te digo, tienen, no sé, si ven el libro van a ver que está explicado. ¿Alguien más quería decir algo? Genial. Bueno, esto les decía en el caso del oído. Déjenme que piense otro. El otro complejo que hay, el otro órgano de los sentidos complejos. ¿Cuánto tiempo voy? Es la vista. La vista todavía se complica mucho más, o no nos permite hacer tanto estos razonamientos, porque en la vista, este esquemita básico que se repite para casi todos, con una neurona pseudomonopolar, tiene algunas particularidades. Se los cuento un poco también resumidamente, porque si a alguno le interesa leer vista, es otro tipo de energía que nosotros podemos captar de la periferia, que son los fotones, y el órgano receptor que tenemos es el ojo. Y el ojo tiene una estructura particular que se llama retina, ¿sí? La retina, que en realidad es la estructura, es una estructura en sí misma, les podría decir una pequeña red neuronal localizada en la periferia. Ahí es otro lugar donde tenemos cuerpos neuronales periféricos, digamos, localizados
en el ojo, por ejemplo, ¿no? Y esas neuronas están en la retina, que están en la parte como de atrás del globo ocular, y se componen de unas células que son los bastones y los conos, que son los que van a recibir el fotón, que hacen sinapsis con unas neuronas que se llaman bipolares, y después con unas células ganglionares, finalmente, ¿no? Que toman un nervio, el nervio ocular, y van hacia tálamo y corteza. Pero todo esto, esta pequeña red, está en la retina. La que tiene el elemento sensor de los fotones son los conos y bastones. Y después, estas le liberan un neurotransmisor, estas a estas, y estas generan la frecuencia de potencia de dirección que lleva la información al tálamo y a la corteza. No voy a entrar mucho en detalle, porque acá también lo pueden mirar, lo van a entender, si logran hacer como una, como les diría, como una síntesis entre algunas cosas que vimos en señalización y algunas cosas y la parte que vimos de canales, van a poder, si quieren, si tienen ganas, abordar el mecanismo de transducción a nivel de la retina. La lógica es la misma, se va a generar en estas células un potencial de receptor que en este caso es el único caso donde el potencial de receptor es un potencial hiperpolarizante, ¿sí? La célula tiene un potencial de reposo de menos 40 milivoltios cuando no hay fotones, y cuando incide la luz, el potencial de receptor es una hiperpolarización. ¿Sí? Es un lindo caso para analizar. Ahí les podría preguntar, bueno, ¿por qué podría ser un potencial de receptor que sea una hiperpolarización? Para ir, digo, tirando de la soga con lo que hemos visto. Y ahí tienen que pensar, bueno, ¿qué canales serán? Para que genere una hiperpolarización, ¿se acuerdan que dijimos? O se activa una de potasio, o disminuye una de sodio o catiónica. Entonces, en este caso, para los que lo quieran mirar, son lo que pasa, lo que sucede en la retina para que el potencial de receptor sea una hiperpolarización, es que disminuye la probabilidad de apertura de canales de sodio, ¿sí? De canales de sodio que son sensibles no al fotón. En este caso es un caso un poquito más indirecto. No son sensibles a los fotones directamente. Son sensibles, perdona que tengo son sensibles a la concentración de GMP cíclico. Esto se los dejo digamos, no tienen por qué hacerlo obligatoriamente, pero como ejercicio les doy esta clave. En la retina el potencial de receptor se genera por una disminución de la probabilidad de apertura de canales de sodio sensibles al GMP cíclico. Entonces, la pregunta que les hago es cómo un fotón logra, ¿sí?, generar que la probabilidad de apertura de un canal sensible a GMP cíclico lo esté participando en la transducción de la señal, ¿sí? Es un caso más complejo de los que vimos hasta ahora, donde era
el canal sensible directamente al estímulo. Y ahí es más directo. En este caso, este canal es el que genera el potencial de receptor, el responsable, pero no es directamente sensible a los fotones. Es indirectamente sensible. Se los dejo para que lo miren en el libro, y en todo caso en la clase que viene lo sacamos alguna duda. Bueno, como quedan 8 minutos con 36, y son las 19:55, obviamente terminamos esto de sensorial y terminamos acá. Mañana vamos a empezar a hablar de las vías eferentes, ¿sí? No sé si sí, es probable que lleguemos a ver las dos, y después vamos a ir haciendo, para que ustedes vayan leyendo, yo en ese resumen les puse como el final, ¿no? Vamos a ir viendo cómo se integran a nivel central las vías eferentes con las vías, las vías aferentes con las vías eferentes. Bien, ¿qué caso les quería mostrar? Otro de los sentidos estos especiales, digo que en los sentidos que llamamos especiales, que son como más complejos si se quiere, tenemos la vista, el olfato, el gusto. Por ejemplo, en el caso del gusto, es parecido al esquema que veíamos en el oído. Es una neurona pseudomonopolar que hace sinapsis con una célula gustativa, ¿sí?, especializada en captar estímulos, en este caso químicos. Ahora, ¿cuáles estímulos químicos? No todos. Las células estas especializadas de gusto pueden captar salado, esas son nuestras capacidades gustativas, salado, amargo, dulce, ácido, y un último que se descubrió más recientemente, que es umami, que es glutamato. El gusto ese de todos los snacks, papas fritas, nachos, chisitos, todas esas cosas, que nos gusta tanto. Entonces, fíjense, salado, amargo, dulce, ácido de umami, con receptores para cloruro de sodio, para sodio en realidad, compuestos amargos, varios hay, dulce, ¿sí?, responden a la glucosa y a otros parecidos, ácido, concentración de protones, y umami, concentración de glutamato. Entonces, ¿qué piensan que va a tener esta célula para poder captar estos estímulos que les puse, que nosotros llamamos estímulos gustativos, y en realidad son moléculas químicas que van a terminar generando en esta célula un potencial de receptor. Y después va a pasar lo mismo. Van a liberar un transmisor, van a generar un potencial postsináptico excitatorio, y van a generar una frecuencia de potenciales de acción que va a ir a un núcleo, al tálamo y a la corteza. Y de esa manera nosotros percibimos, otra vez, integrado a un montón de otras inputs sinápticos, recibimos información que en este caso era, supónganse, moléculas de glucosa, pero nosotros acá, cuando recibimos eso, otra vez, la percepción es mucho más compleja, ¿sí? Otra vez, el dulce, y bueno, sí puede ser placentero, displacentero, me gusta más, me gusta menos, está muy dulce para mí no tanto. Entonces, otra vez, la integración acá es tan compleja, con otras zonas, con otras neuronas, con otras regiones, con vaya a saber cuánta cosa, que genera una percepción
que nosotros le ponemos una palabra, dulce, que se hace mucho más complejo de lo que es el mecanismo de traducción, que en realidad está haciendo una traducción de concentración de glucosa en la periferia. Eso es lo que hace esta célula, porque tiene, otra vez, en este caso tiene receptores específicos para glucosa, que van a hacer que, a través de una cascada de señalización, se abran canales iónicos que despolarizan, generando el potencial de receptor. ¿Sí? En el caso del gusto salado y en el caso del gusto ácido, son canales iónicos directamente sensibles al sodio y al protón, cada uno diferente, que dejan pasar una corriente de sodio y de protones, en el del ácido dejan pasar una corriente de sodio también, son selectivos al sodio, y generan un potencial de receptor, y otra vez arranca el mismo mecanismo hacia la información que llega a zonas de la corteza, zonas involucradas en la percepción gustativa, que hacen otra vez que nosotros de eso generemos, de este estímulo periférico, generemos una percepción. Sí, están levantando la mano. Sí, Rocío, o la que sea que levantó primero. Te quería preguntar qué pasa con las sales que no son de sodio. No somos capaces de captarlas como una señal gustativa. ¿Sí? Nosotros Sí, tenemos gracias. receptores para con los receptores que tenemos localizados en distintas regiones de la lengua y en las mucosas hay algunos, con eso armamos nuestra percepción, que también tiene un gran componente de la vía olfativa. ¿Sí? Los compuestos que se volatilizan, los compuestos que logran entrar en contacto con nuestros receptores de las vías olfativas, hacen después a la percepción de gusto, como todos sabemos. Me queda menos de un minuto. ¿Vuelvo a entrar por si quieren hacer preguntas? Digo, porque se va a cortar así de repente, ¿o prefieren hacerlas mañana? Miro, los que estén porque vuelva, levanten la mano, y si no, nos vemos mañana. Esperen que pongo toda la galería. Si no quieren que vuelva y lo vemos mañana, no levanten la mano. Ok. Listo. Entonces se escriben todas las dudas para mañana, y antes de pasar a las vías eferentes, hacemos, si quieren, un repaso de esto, o hacemos trato de responder las preguntas que les hayan surgido. Sería bueno que traten de, digamos, de consolidar esto, así cuando llegamos a la parte de integración de vías, se hace más fácil para ustedes, sobre todo, ¿no? Bueno, ahora sí, queda menos de un minuto, se va a cortar, me despido, ha sido un gusto, estuvieron calladitos hoy, no sé si los atemorizó el sistema nervioso o qué. Bueno, nos vemos mañana, y gracias a todos por venir a la clase.